Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Encantada de saludarles y de darles la bienvenida a este taller de formación para pacientes de cáncer de mama organizado por la Fundación Solti. Yo soy Eva Ciruelo, soy oncólogo médico en el Hospital 12 de Octubre en Madrid y también en Hospitales HM en Madrid. Y además ahora soy vicepresidenta del grupo Solti de investigación en cáncer de mama. En dos palabras, resumir lo que es SOLTI para quienes no estén muy familiarizados por el grupo. Es un grupo de investigación, es un grupo académico, es una iniciativa que se dedica fundamentalmente a dar respuesta a preguntas importantes de investigación en cáncer de mama, muchas de ellas preguntas que no están resueltas en algunos otros estudios que suelen desarrollar pues, las compañías farmacéuticas o otras entidades empresariales. Solti es una entidad sin ánimo de lucro y, por tanto, aquí tenemos pues, no solamente muchas tareas de investigación clínica académica, sino también de educación. Y en el entorno de la educación, pues fundamentalmente educación hacia profesionales y también hacia pacientes. Tener espacios como el que hoy tenemos, que es uno de los múltiples talleres que tenemos en la Fundación Solti, para estar cerca de las pacientes con cáncer de mama, cerca de vosotras, que tengáis la oportunidad de preguntar y comentar todas las inquietudes en torno a un tema un poquito definido, ¿no? Sobre todo hoy hemos titulado el taller Cómo afrontar la enfermedad. El cáncer de mama es una enfermedad muy frecuente, pero a pesar de la frecuencia, ninguna creemos que nos vaya a tocar en primera persona, ¿verdad? Como cualquier otra mala noticia. Entonces, esto es algo que hay que encajar, hay que convivir con ello y hay que hacer que el entorno conviva también. Y a veces los oncólogos en la consulta pues no tenemos el tiempo suficiente para acompañaros, para informaros o para daros buenos consejos. Así que esta tarde pues tengo el placer de estar muy bien acompañada. En primer lugar, la doctora Fátima Castaño, que es psicóloga y experta en psicooncología y concretamente en la gestión emocional del cáncer de mama, nos va a hablar pues de esto, de cómo gestionarlo, ¿no? Como si fuera fácil, pero Fátima todo lo hace fácil. Y a continuación el testimonio de una paciente, de una de vosotras, Amalia González. Es un placer, además, contar con la participación activa de pacientes porque quién mejor que alguien que está viviendo esto, ¿no? En primera persona para dar buenos consejos a aquellos, pues a lo mejor que acaban de ser diagnosticados o que no han aprendido todavía a manejar también la enfermedad. Después de esto haremos un descansito, un turno de preguntas. A continuación, Camino Quiroga es una experta bueno, en legislación y nos puede también instruir un poco de en qué nos puede ayudar la ley para vivir tranquilas, ¿no? Con este diagnóstico. Muchas veces queremos informes, queremos capacitaciones, tenemos temas laborales, tantas cosas que nos surgen en el entorno porque, claro, es una enfermedad que afecta a nosotras y a todo el entorno. Y tendremos también escuchar a una de nuestras pacientes más queridas, Raquel Zapata, es una de mis pacientes del 12 de octubre, para que también ella cuente su testimonio y pueda participar activamente en preguntas y comentarios. Y ya al final de la tarde, de la hora, mejor dicho, vamos a contar con el doctor Tomás Pascual. Tomás es un gran oncólogo médico, una persona muy querida por todos, investigadores y pacientes también. Él ahora está dirigiendo el departamento científico de Solti. Esto nos demuestra pues, su gran capacidad científica e intelectual. Y bueno, pues él va a dirigir y a explicar un poquito un proyecto que acabamos de inaugurar hace apenas un mes en Solti, que es el proyecto HOPE. No me voy a adelantar, se lo dejo a él, pero es una de las iniciativas más novedosas y más bonitas que hemos puesto en marcha para vosotras, para las pacientes de cáncer de mama. Y ya con esto agradeceremos de nuevamente con un pequeño espacio de preguntas y clausura. Así que no me enrollo más. Bienvenidas. Va a ser un espacio muy bonito, una hora y media para disfrutar, para aprovechar y para preguntar. Tenéis un chat abierto en el canal de YouTube. Por favor, enviad preguntas porque esto lo vamos a recoger y lo vamos a ir contestando a lo largo de este rato. Así que te doy la bienvenida, Fátima, y te dejo que introduzcas tu charla. Gracias. Fenomenal. Muchísimas gracias, Eva. Gracias por la presentación y gracias a Fundación Solti, no solo por esforzarse
por responder preguntas en el ámbito de la investigación médica, sino también por esforzarse en divulgar en el ámbito de la psico-oncología, de la legislación, del ámbito social, elementos que son fundamentales también para la calidad de vida de los pacientes. Así que, sin más, me adentro a contaros un poco lo que vengo a trasladaros hoy. Os vengo a hablar sobre gestión emocional en cáncer de mama, sobre gestión emocional en cáncer. ¿Qué elementos debemos tener en cuenta? Me imagino que a todas vosotras o a todos vosotros los que nos estáis escuchando, estas cosas que os voy a contar hoy no resultarán ajenas. Bien, cuando llega el cáncer a la vida de las mujeres, a la vida de las personas, una amalgama de palabras sin duda que irrumpen en vuestra vida. Cáncer, miedo, metástasis, maternidad, psico-oncología, quimioterapia, radioterapia. Seguro que todas estas nos resultan ajenas. Y también me imagino que os habéis encontrado que si habéis compartido alguna conversación con alguna compañera de tratamiento o de enfermedad, habréis visto que no todas lo vivimos de la misma manera. Se vive en función de cada una de las circunstancias que tenemos en nuestras familias, circunstancias personales, circunstancias también características psicológicas que tengamos cada una de nosotras, ¿no? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque es con esa mochila con la que nosotros también afrontaremos este proceso de enfermedad. Y la realidad es que el cáncer, me imagino que habréis vivido, que cuando llega a la vida de las personas llega como un tsunami, como un terremoto que cambia muchos de los aspectos vitales, muchos de aquellos elementos que nosotros teníamos como fijos, como estables y que servían para sustentar también nuestro bienestar. Llegan muchas emociones y me imagino que estas tampoco resultarán ajenas. El miedo, como la emoción por antonomasia en cáncer, todos lo vivimos, familiares, pacientes, de alguna manera. Lo único que cambia, como muchas veces digo, es el punto de vista desde el que se vive, la incertidumbre ante las pruebas médicas, ante cómo irán los tratamientos, ante una circunstancia especialmente ajena y a veces también difícil. La ansiedad, tristeza en muchos momentos ante los muchos cambios que vivimos y a veces la sensación de pérdida vital en algunos momentos. Culpabilidad, soledad, tristeza, rabia. No son ajenas, como os digo. Cada paciente las vive desde un punto de vista, pero todas imagino que serán conocidas para muchas de vosotras. Y os planteáis quizá cómo manejarlas, cómo hacer frente a todas ellas. Hoy os quiero dar algunas pinceladas. Y lo primero que os quiero comentar es que ninguna de las emociones que os planteo aquí son patológicas, es decir, no son enfermedades. Las emociones nos sirven para adaptarnos a las circunstancias que vivimos, nos sirven para afrontarlo. Y la idea de la psicoterapia, desde luego, es que no se conviertan en una losa, que se conviertan en un elemento que nos ayude a avanzar. Sí, todas ellas, también las negativas, nos pueden ayudar a avanzar y a afrontar las circunstancias en las que nos encontramos. ¿Qué os planteo para manejar la ansiedad? Pues bueno, lo primero, un positivismo realista. Y esto choca un poco con muchas de mis presentaciones en las que a veces estoy un poco en contra del positivismo, ¿no? Pero estoy en contra del positivismo dogmático, del positivismo del tirano, ¿no? Que nos obliga a encontrarnos con una sonrisa en cada situación vital. Pues hay situaciones vitales en las que quizá no tengamos una sonrisa porque no son situaciones positivas. Pero sí os planteo que intentemos tener una actitud de afrontamiento positivo. Es decir, no todo tiene por qué salir mal. Así que, ¿por qué no afrontar de esta manera también estas circunstancias de enfermedad? También os planteo que incorporéis en vuestra vida actividades lo más relajantes posible para disminuir ese nivel de activación. Eso sí, ya os lo cuento mucho a mis pacientes que vienen a la consulta. No vale con realizar una actividad relajante un día, sino que se trata de incorporarlo de forma cotidiana como si se tratase de un entrenamiento. También os animo a que tengáis cuidado con esto de las anticipaciones negativas, con pensar en el futuro de forma inherentemente negativa. Os animo a que intentéis eludir o evitar este tipo de pensamientos, que sé que a veces no es fácil. Pero ante la incertidumbre, ¿qué os planteo? Pues tomar las riendas. Que empecéis a tomar decisiones, que os centréis, que las decisiones sean vuestras, que no vengan ni de vuestros médicos, ni de vuestros familiares, ni de vuestros allegados, que sean vuestras, centradas en vuestros deseos y en vuestras necesidades. También os planteo que tengáis, que recordéis que va a ser imposible controlarlo todo, pero sí que va a haber muchos elementos que estarán dentro de vuestro control y que podréis manejar. Buscad certidumbres, muy importante que las encontréis. La confianza que depositéis en el equipo sanitario, elegido por vosotros, vuestra capacidad de tomar buenas decisiones, centradas, como os decía antes, en vuestras necesidades. Y también vuestra capacidad de adaptación, de facilitaros la tarea. Sé que vivís muchísimos cambios durante la etapa de tratamientos, con el inicio de la enfermedad también,
pero sé que también tenéis muchísima capacidad para adaptaros, para facilitaros la tarea, así que os animo a que retoméis esas capacidades y que identifiquéis esos recursos personales o ajenos que os pueden ayudar en esta tarea, ya sean instituciones, ya sean apoyos personales, familiares, amigos, profesionales, todos aquellos elementos que os puedan servir de ayuda en esta temporada. Os animo a que no escatiméis porque es momento de pedirlo. Y el miedo, como os decía, la emoción en cáncer por antonomasia. La realidad es que no existe una vacuna contra el miedo y si os soy sincera, yo tampoco querría aportárosla. ¿Os habéis planteado cómo sería vivir sin miedo? En consulta, muchas veces lo que pretendo es que nos hagamos un poco amigos del miedo. Porque la realidad es que yo vivo que hay dos tipos, me diréis si estáis de acuerdo conmigo. Hay un miedo que bloquea, un miedo que inhibe, que nos impide funcionar, pero también existe un miedo que nos avisa, que nos permite ser prudentes, que nos permite buscar la seguridad, que nos permite, como os decía antes, buscar buenas decisiones, elementos que nos den confianza. Así que la idea en terapia, creo que todos los psicólogos iremos un poco en este sentido, será enseñaros o acompañaros a convivir con el miedo sin que éste paralice, intentando que sea en la medida de lo posible un buen compañero. Y ahí os apunto que puede ser una buena herramienta asumir vuestra responsabilidad para manejar este miedo, incorporar los cambios e incluso haceros parte del equipo que se esfuerza por conseguir los mejores resultados para vuestra salud. También os planteo que una buena idea puede ser planificar positiva y flexiblemente, porque, bueno, estas circunstancias lo requieren ser flexible, pero también de forma positiva, planificar nuestro presente y también nuestro corto plazo, ¿por qué no? Generarnos cierta ilusión con lo que viene por delante y dejar un poquito de lado esa anticipación negativa de la que os hablaba antes. Algo más que puede ser de ayuda. Yo creo que siempre es de muchísima ayuda tener una hoja de ruta, es decir, saber, tener unas nociones de lo que nos espera, de cuáles son los siguientes pasos, porque eso nos da mucha tranquilidad, me imagino que lo habréis vivido, nos da cierta seguridad y nos hace sentir que pisamos en suelo firme. Así que os animo a que investiguéis, a que os forméis, a que pidáis información a vuestros equipos sanitarios, que serán la mejor fuente de información, sin duda, para que podáis configuraros esa pequeña hoja de ruta, como os decía antes, positiva y flexible, también flexible porque caben cambios, para poder ir avanzando paso a paso. Y también que pues, os centréis en cuáles son vuestros apoyos, quién os puede ayudar y cómo, porque no todo el mundo que está a vuestro alrededor lo podrá hacer de la misma manera. Así que será bueno haceros estas preguntas un poco retóricas también para pues, identificar quiénes son esas personas o esos apoyos que tenéis a vuestro alrededor o quizá buscar apoyos nuevos. Calidad de vida, un elemento que todos los profesionales de la salud nos esforzamos por definir y por facilitar a nuestros pacientes. Pero es un elemento muy subjetivo, así que yo os planteo también que vosotros reflexionéis dónde está vuestra calidad de vida, qué es lo que os proporciona ese bienestar, quién os proporciona ese bienestar, para que sin duda os rodeéis de todos esos aspectos. La tristeza también es una emoción importante a tener en cuenta y que suele surgir sobre todo más a largo plazo, cuando ya estamos un poco más desgastadas después del proceso de tratamiento, después de haber vivido diferentes cambios y también con la percepción de pérdida. ¿Cómo se expresa? Porque se expresa de muchas maneras, no solo se expresa con el llanto. Pues a veces la podréis notar porque llega en forma de apatía, a veces de irritabilidad, de enfado, con la vida, con la gente que tenemos a nuestro alrededor, a veces por la desmotivación que tenemos, por el llanto, como os decía antes, que es lo más frecuente, o también con esa percepción de desesperanza, ¿no?, hacia el futuro. También hay elementos que la intensifican, como os imaginaréis, entre ellos la soledad, el aislamiento, que quizá esté ahora un poco más intensificado por los tiempos en los que vivimos, la sensación de indefensión, esta sensación de que no sabemos cómo afrontar, de que no tenemos herramientas para abordar esta circunstancia, la culpabilidad, la percepción de que le estamos generando mal a otros o que estamos generando mal a nosotros mismos. O también esta sensación de frustración, ¿no?, de que no hemos conseguido nuestras expectativas, lo que esperábamos. Y os animo a que intentemos llevar nuestro pensamiento a esa parte racional que todos tenemos, esa parte que es un poquito más objetiva y un poquito más ayuda, que nos facilita un poquito más la tarea. ¿Tenéis vosotras la culpa? Aquí os planteo. ¿Tenéis la culpa de esta enfermedad? ¿Tenéis la culpa de llevar los tratamientos o tener efectos secundarios? La realidad es que no. Pero sí os apunto que tenéis la responsabilidad de manejarlo de la mejor manera posible, de buscar los elementos que os ayuden a llevarlo mejor o llevarlo con mayor calidad de vida. Y aquí también os planteo, ¿habéis puesto en marcha todo lo que está en vuestra mano? ¿Queda algo?
Bueno, pues os planteo que lo reflexionéis también para empoderaros en este proceso y buscar todos los elementos que sean de soporte. La realidad es que siempre es importante tener un motivo para avanzar, un para qué, algo que nos invite a seguir funcionando. Os planteo también que intentéis romper con el aislamiento, que os rodeéis de personas que os den soporte y ayuda. Obviamente, en estas circunstancias, siempre cuidando vuestra salud y teniendo en cuenta todas las medidas y los de seguridad sanitaria que nos recomiendan los equipos. Pero, ¿por qué no romper ese aislamiento? Me imagino que todas vosotras os habéis puesto en marcha durante esta temporada con un montón de herramientas cibernéticas que favorecen, que nos impiden romper esa seguridad y que favorecen sentirnos cerca de las personas que queremos y que nos rodean. ¿Habéis reflexionado sobre qué es lo que os hace sentir bien? ¿O quién es quien os hace sentir bien? Bueno, pues rodearos también de todos estos elementos. La sexualidad es un elemento que todas demandáis información y hoy no quería dejarlo de lado. ¿Por qué? Porque es positivo tener una sexualidad plena, porque es positivo mantener una sexualidad adecuada y satisfactoria durante los tratamientos y porque sexualidad también está relacionada con salud, ¿por qué no? Así que aquí os planteo ciertas preguntas que a veces llegan, a ver si os generan a vosotras también esa inquietud por responder. ¿Cuál es la mejor relación sexual? Pues, sin lugar a dudas, es la relación que sea disfrutada. Vosotros ponéis los límites, ponéis las condiciones, ponéis las maneras y las formas, pero yo os invito a que investiguéis en vuestra satisfacción, en vuestro placer, para que encontréis esa relación que sea la adecuada y que vosotras pongáis las normas. ¿Y cómo disfrutar una sexualidad plena durante los tratamientos? Pues bueno, algo que tenéis que tener muy en cuenta es que la sexualidad, las relaciones sexuales no son una obligación y si se convierten en una obligación, empezarán a no ser disfrutadas. Que os adaptéis a las circunstancias en las que os encontréis, porque quizá en cada momento no tengáis el mismo deseo de desarrollar cualquier tipo de actividad que antes sí que hacíais. Así que os adaptéis al momento en el que os encontréis y que juguéis con vuestra sexualidad de forma siempre positiva. Que os adaptéis a ella de forma progresiva, que vayáis incorporando elementos de forma pausada y poco a poco, siempre priorizando vuestro disfrute y vuestro placer. Y aquí os apunto que la creatividad será un punto añadido a vuestro favor. Así que aumentéis un poquito de creatividad, que investiguéis, que juguéis y que quitéis un poquito de tabú y un poquito de peso a todo lo que tiene que ver con la sexualidad, porque sin duda tiene que ser disfrutada. Que os comuniquéis, no solo con vuestra pareja, sino también con vosotras mismas, porque si no sabéis lo que os gusta, si no sabéis lo que os hace sentir bien, será muy difícil que os sintáis plenas a la hora de desarrollar vuestra sexualidad. En definitiva, que no empecéis la casa por el tejado, así que os animo a que vayáis poquito a poco descubriendo que os puede llegar a gustar tanto a vosotras mismas como para poder después compartirlo con vuestras parejas, si así lo deseáis. La casilla de salida va a ser el fomentar el erotismo, fomentar vuestra sensualidad, para así también favorecer que aumente vuestro deseo, porque los tratamientos no impiden que podáis continuar con vuestras relaciones sexuales de forma satisfactoria, siempre y cuando, como os digo, sean adaptadas a cada momento. Bueno, pues os he contado muchas cosas, pero la realidad es que, pues eso, el cáncer muchas veces se puede convertir en un ascenso, en la sensación de una escalada. Yo os recomiendo que en este ascenso metáis en vuestra mochila información, seguro, que confianza en vuestro equipo sanitario y si no, que busquéis, que desarrolléis esta confianza, esperanza, empatía, autoescucha, sin duda también autocuidado, que os empoderéis en la toma de decisiones y en la búsqueda de información y también que os comuniquéis con vuestro equipo sanitario y con vuestros allegados. La búsqueda de apoyos, como os decía antes, será fundamental y también que os deis permiso para vivir con una plena calidad de vida durante los tratamientos. Bueno, queda a vuestra disposición para cualquier duda. Muy bien, gracias, Fátima, como siempre, tan clara. Parece muy fácil, ¿verdad? Pero no sé si es muy fácil hacer todo esto o no. Al final, yo creo que con naturalidad y con un buen acompañamiento, ¿no, Fátima? Porque es verdad que casi si lo ves como una lista de tareas, dices, ay madre, tengo que cuidarme y además tengo que hacer caso al oncólogo y cuidar todo esto, ¿no? Y ser positiva y... Sí, efectivamente. Paso a paso. Solo ¿Crees? son Sí. pinceladas, Eva. ¿Crees que la atención de un buen psicooncólogo está presente en todos nuestros centros o en todos nuestros hospitales?
que los que estamos más en el lado clínico nos acordamos de ofrecer este servicio tan importante a pacientes que a lo mejor no están dándose cuenta de que lo pueden necesitar? Bueno, pues la verdad es que esa es la pregunta del millón, Eva. Creo que sin duda es un servicio que todavía es carente en la mayoría de los centros sanitarios. La demanda de los pacientes está ahí, la garantía del beneficio también está ahí, los estudios lo demuestran y sobre todo la repercusión y lo que vamos viendo día a día con los pacientes también lo demuestra. Creo que los profesionales sanitarios en general tienen muy en cuenta la valoración emocional de las pacientes, pero muchas veces la falta de tiempo, la falta de entrenamiento al respecto dificulta que esto se haga. Yo creo que también debemos empoderar a las pacientes para que también sean ellas las que lo demanden, las que busquen la información, las que busquen los recursos y también le pongan en la tesitura también a los profesionales de que, oye, pues se esfuercen también por investigar no solo los aspectos médicos, sino también por divagar sobre los aspectos emocionales y también sociales que pueden ser muy importantes a la hora de afrontar cualquier proceso de enfermedad. Muy bien, muy claro. Muchas gracias, Fátima. Gracias, Eva. Sí, vamos a seguir, ¿vale? Luego tenemos otros 2 minutitos de preguntas, Fátima. Y bueno, pues Amalia González, paciente de cáncer de mama. Encantada de que estés con nosotros. Si quieres te puedes incorporar. No sé si tienes diapos, igual, Fátima, tienes que dejar de compartir o así. Creo que lo van a hacer desde el control. Vale, Fenomenal. perfecto. Amalia, bienvenida. Muchas gracias, Eva. Cuéntanos un poquito sobre lo que ha dicho Fátima o lo que tú quisieras que quedara como testimonio de tu parte esta tarde. Estamos deseando oírte. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar también a Solti por haberme invitado. Mi intención también era pues que si hay alguna compañera que padezca un cáncer de mama metastásico, pues pueda conocer también la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico, pero además también era compartir cómo nos sentimos, ¿no? Cómo nos sentimos las pacientes. Yo soy paciente de cáncer de mama metastásico desde 2018. Tuve un primario en 2009, un cáncer de mama hormonal, ductal infiltrante, pues seguí como todas esas terapias, ¿no? Que incluye la quimioterapia, mastectomía, linfadenectomía, radioterapia. Y hasta aquí llegó todo aquello y bueno, pues supongo que como muchas de vosotras que tenéis un primario, pues cuando te dan la noticia estás deseando empezar el tratamiento, cuando estás en el tratamiento estás deseando que acabe y todo esto para volver a tu vida normal, ¿no? Durante el tratamiento no es que sea un camino de rosas, porque además creo que esto de pintar el cáncer de rosa para mí no va conmigo. Porque el cáncer de rosa no tiene absolutamente nada. Entonces, con el primario estás deseando acabar ese camino para volver a tu vida normal, pero lamentablemente a veces el cáncer vuelve. En mi caso volvió después de 9 años con metástasis hepática, pulmonar y ósea. ¿Cuál era la diferencia esta vez? Bueno, pues que esta vez no había curación posible, yo ya estoy en un estadio 4. Con el primero vas a la consulta, te dejas llevar por todo lo que te diga tu oncólogo, dices que sí a todo, esperas que todo se acabe pronto para lo que decíamos, ¿no? Volver a la vida normal y hasta aquí. Tienes que hacer un seguimiento de un tratamiento hormonal para evitar esa recidiva, pero en mi caso la recidiva se produjo al cabo de 9 años. ¿Qué pasa en el momento en que te dan un diagnóstico de cáncer de mama metastásico, ¿no? Lo primero que piensas es, se acabó, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y sientes miedo, sientes rabia, sientes desamparo, tristeza. Así como en el primario lo único que sientes es miedo a lo desconocido y crees firmemente en que vas a salir de todo, en el diagnóstico del cáncer de mama metastásico se produce un cúmulo de sentimientos, ¿no? Porque se ve, tu vida se ve ya con una espada de Damocles en la espalda, ¿no? Entonces,
yo creía que a partir de ese diagnóstico tenía que empezar a arreglar mis cosas, tenía que empezar a despedirme de los míos y que aquí se acababa todo. Pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que al encontrar, por medio de que vas buscando por internet, porque yo siempre he sido muy curiosa, encontré un grupo de mujeres que están en Facebook. A través de ellas conocí lo que era el cáncer metastásico en sí. Sabía que habían muchos tratamientos, sabía que había gente que estaban desde hacía años diagnosticadas y se abría una puerta de esperanza, ¿no? Yo desde que conocí a las compañeras, para mí fue un cambio radical, porque pasé de estar en un estado de absoluta soledad, incomprensión, tristeza y rabia, a tener un atisbo de esperanza y además el poder compartir con otras personas cómo vivía yo ese diagnóstico, ¿vale? Sí que es verdad también, pues, la parte oncológica, la parte médico-paciente, en el primario te dejas llevar por todo lo que te dice tu oncólogo, ¿no? Crees a pies juntillas en todo lo que tienes que hacer y es lo que se debe hacer, por supuesto. Pero te dejas llevar porque no sabes de cómo pueden funcionar las cosas, ¿no? Y te dejas llevar por desconocimiento o porque lo que quieres es que pase todo rápido, ¿no? En cambio, con el metastásico, pues quieres formar parte de ello, quieres empoderarte como paciente para el poder tomar decisiones en un futuro cuando las cosas se compliquen. En mi caso, por ahora, sigo en primera línea de tratamiento, pero tengo muchas compañeras que ya han agotado esa primera línea y están en segunda o en tercera o en cuarta línea de tratamiento. Y creo que es muy importante que la paciente pueda formar parte, ¿no? de esa toma de decisiones, ¿no? Luego, también, como bien decía la psicooncóloga, pues creo que los pacientes debemos de pensar en qué nos debemos apoyar y qué es lo que nos puede ayudar a tirar adelante con un diagnóstico de metástasis, ¿no? En primer lugar, te sientes muy sola. A medida que vas conociendo a gente y vas viendo cómo evoluciona la enfermedad, puedes tener un atisbo de esperanza y es lo que pasa en muchos casos y por eso el incidir en que si hay gente que tiene cáncer de mama metastásico, pues que puedan contactar con nosotras, ¿no? Porque cuando tú llegas a casa con un diagnóstico como el tuyo, se hace muy duro para los familiares. Unos lo gestionan mejor y otros lo gestionan peor. No puedes hablar abiertamente de la enfermedad, porque la verdad es que pocos familiares les gusta hablar abiertamente de la enfermedad o de lo que tú sientas en ese momento o de lo que tú quieras para ese futuro, que no queremos que llegue, pero llegará, ¿no? Entonces, cuando tú te encuentras con gente que está con el mismo diagnóstico que tú, puedes hablar libremente, ¿no? Puedes hablar libremente de miedos, puedes hablar libremente de tratamientos, de cómo te sientes, de qué es lo que esperas el día de mañana y de cómo funciona la palabra muerte, la palabra diagnóstico metastásico, que en muchas ocasiones no tenemos esa libertad, ¿vale? Entonces, para mí el principal apoyo que encontré fueron las compañeras. Luego, por supuesto, viene la familia, pero la familia se lo toma de otra manera también y a veces no quieres incidir en el tema para no dañar, ¿no? Y incluso los protegemos un poco de que no sepan quizá más de la cuenta para que no haya momentos así un poco dramáticos, ¿no? Y Lo que sí Amalia, que puedo decir, dime. sí, ¿cómo pueden quienes nos están escuchando llegar, por ejemplo, a vuestra asociación? Me imagino que tendréis una página web, ¿no? Hay que inscribirse, Sí, dos sí. mensajes prácticos, que nos quedan 2 minutitos. Vale, pues a nosotros nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en Facebook. Tenemos la web Cáncer de Mama Metastásico, tanto en Facebook como en Instagram, ya os he dicho. Tenemos el mismo y tenemos el hashtag Más Investigación para Más Vida, porque eso es lo que pretendemos y es nuestro final, ¿no? Y supongo que el de muchas pacientes, ¿no? El encontrar
esos tratamientos que nos puedan alargar más tiempo y con la mejor calidad de vida posible, ¿no? Y en eso pues tengo que dar las gracias a Solti, porque se nos ha abierto una ventana muy grande con esto del Hope, que más adelante ya explicará vuestro compañero. Fenomenal. Fátima, ¿algún mensaje para Amalia sobre lo que ha dicho? Bueno, pues fundamentalmente darle las gracias. Llevo una gran temporada siguiendo a la Asociación de Cáncer Renal Metastásico. Como decía al inicio de la presentación, cada paciente es diferente y gracias por dar voz a las pacientes que estaban silenciadas, a esas pacientes que conviven con la enfermedad largo tiempo, que conviven con la enfermedad crónicamente, y gracias por normalizar ese proceso que era tan necesario que se hiciera. Desde aquí, cuando hablaba de buscar a personas de vuestro entorno, también quiero extenderlo. ¿Por qué no encontrarnos con personas que estén viviendo un proceso similar y que puedan aportarnos luz, que puedan aportarnos esperanza, que puedan aportarnos normalización? Y vosotras lo hacéis. Así que enhorabuena por vuestro trabajo, sí. De verdad. Lucía nos pregunta ¿dónde podemos encontrar ayuda psicológica sin entrar en el sistema de salud pública con esas listas de espera? Es decir, en un entorno privado, entiendo, ¿no? Porque a veces es verdad que en los hospitales grandes las listas de espera y el acceso pues no es el deseable. Fátima. Pues a por ello, sí, efectivamente. Psicooncólogos podéis encontrar primero en los centros públicos, son pocos, pero a ver, los haylos, siempre lo digo. También podéis encontrar psicooncólogos y psicooncólogas en las asociaciones de pacientes que muchas veces ofrecen este servicio de una forma económica o incluso gratuita. Y si no, también os animo a que busquéis a vuestro profesional, el que depositáis vuestra confianza de forma privada. Muchos de nosotros trabajamos en este sentido de forma privada, así que también podréis encontrarlo. Os animo a que hagáis una pequeña búsqueda en internet y podréis encontrar a multitud de profesionales que nos dedicamos a esto de forma privada o también en el ámbito público o en asociaciones, como os decía. Me pregunta también Maite si es normal que no tenga ganas de tener relaciones sexuales. Yo entiendo que es verdad, Maite, por un poco más el lado del tratamiento, muchos tratamientos pues, producen una caída de los estrógenos, de los niveles en la sangre de las hormonas femeninas, que eso es bueno para el tumor, es muy bueno, sobre todo para los tumores hormonales, y de hecho nuestros tratamientos funcionan porque reducen el nivel de estrógenos, pero tienen esta otra parte negativa, ¿no? Esta otra, bueno, pues de disminución del deseo. Sí, lo que hay que llevar y a veces durante años, ¿verdad? Sí. Por eso los trucos que os ha dicho Fátima yo creo que son importantes, ¿no, Fátima? Sí, he dado pequeñísimas pinceladas y le animo a que profundice, pero sí, efectivamente esta caída de estrógenos va a disminuir este deseo que nos invita, que se inicie esa puerta abierta para tener relaciones sexuales. Claro que es normal. También les pido a estas mujeres que nos escuchan que no se fustiguen, por favor, porque es algo profundamente normal, pero yo les invito a que no se sientan que es algo incapacitante, es decir, ¿se puede manejar, se puede aumentar el deseo a pesar de la caída de estrógenos? Sí, y ahí vamos a jugar un poco con la psicología, con el despertar de la fantasía, de la sensualidad y del erotismo del que os hablaba antes. Hoy no tengo mucho espacio para contaroslo, cabe casi un taller específico de sexualidad, pero bueno, le invito también a que nos trasladen preguntas para que pueda extender un poquito más la respuesta, pero iría un poquito por ahí, aumentar la fantasía, el deseo y ese erotismo y esa sensualidad que le invita a tener relaciones sexuales satisfactorias. Y yo les animo a que primero empiecen con una misma, veamos a ver qué nos gusta y a partir de ahí ya empezamos a compartir con los demás. Muchísimas gracias a las dos, un placer. Y para seguir la agenda, que tenemos que ser muy puntuales, pues damos paso a Camino Quiroga. Camino, ¿estás por ahí? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Vamos a hablar de los aspectos legales, que es una cosa que no estamos muy acostumbrados a escuchar, ¿verdad? Y bueno, pues nos da un poco así como de, yo no sé nada de esto, ¿no? Mensajes para pacientes, Camino, esta tarde. Lo que tú creas que es más importante que sepan a la hora de manejarse en el entorno de su enfermedad, porque como decíamos, tiene una implicación laboral y del entorno pues muy alta, ¿no? Así que estamos deseando escucharte. Muchas gracias. Yo lo primero que quería hacer era agradeceros esta oportunidad porque yo creo que esto es muy humano. Cuando una persona, sobre todo una mujer, porque estamos en el cáncer de mama, pues está padeciendo una enfermedad como esta, la sensación de descoloque es brutal, porque además nosotras las mujeres, todas las sabéis, las que estáis escuchando, que tenemos un buen grupo, tenéis esa necesidad por una parte de cuidar a vuestras familias y al mismo tiempo cuidaros vosotras. Y esto
es una cosa que genera una doble complicación. Yo soy notario, he tenido cáncer y sé un poco de lo que estoy hablando porque entiendo perfectamente lo que ocurre cuando una persona se encuentra ante esta situación. Entonces, me ha encantado la intervención que ha tenido Fátima Castaño, porque es que ha dicho prácticamente lo que yo iba a decir, pero desde un punto de vista médico, que está mucho más avalado que desde el punto de vista jurídico. Pero ya sabéis que los notarios somos un poco como personas de mucha confianza para los clientes, igual que los médicos, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que vosotros podéis hacer y siempre enfocadas a lo mismo, a tener tiempo para vosotras mismas y a tomar decisiones. Cuando uno tiene cáncer, lo primero que se genera, evidentemente, es miedo, es incertidumbre, es qué te va a pasar, es ansiedad, es tristeza. Entonces, cosas todas estas de las que nos ha hablado Fátima. Entonces, es muy importante para que ese miedo se vaya controlando, puesto que superarlo es difícil, el tomar decisiones, e incluso yo os podría decir y animaros a que os sintáis como la protagonista de una película. Tenéis que convertiros en vuestras propias heroínas y decidir qué es aquello que vosotros pensáis que os encantaría ver en otra persona. Entonces, el hacer determinados documentos os puede ayudar enormemente. Por ejemplo, mientras vosotros estéis bien, es evidente, y todo el mundo lo sabe, que es conveniente que hagáis un testamento y decidáis qué es lo que queréis hacer vosotros con los bienes. Pero el testamento no solamente sirve para decidir qué quiere hacer uno con sus bienes. El testamento sirve también para ayudar a las personas que están al lado nuestro cuando o son hijos menores o cuando son pues nuestra pareja. ¿Y en qué sentido podéis ayudarla? Y por eso digo que en qué sentido podéis convertiros en unas heroínas. Pues en un doble sentido. Primero, en la vivienda es fundamental que la vivienda se la deis a vuestro compañero o vuestra compañera. Fundamental. No puede ser que le deis solamente el derecho de uso o el derecho a usufructo, o que simplemente no hagáis testamento, que entonces no tendrá derecho a nada. Porque si no hacéis testamento, pues depende de qué parte de España estéis, pues a lo mejor solo tiene el usufructo de un tercio de lo que haya, y si estáis en otras partes, pues tiene un usufructo un poquito más grande, porque ya sabéis que en España la legislación es distinta. Pero esto no sirve para protegerles y para ayudarles. Por eso es muy importante que a vuestra pareja, igual que vosotros desearíais que vuestra pareja a vosotros os dejara la vivienda en propiedad, porque esto os daría la tranquilidad de decir, oye, yo soy mayor, tengo 70, 80, 90 años y puedo necesitar venderla, puedo necesitar hacer una hipoteca inversa que me dé una financiación y que me permita ser autoportante sin depender de mis hijos o de mis familiares, pues la persona que está a vuestro lado también lo necesita. Entonces, hablar con esa persona, hablar con vuestra pareja, ir al notario, a vuestro notario de confianza y buscar la forma en que se pueda dejar la vivienda de uno para otro sin que haya interferencias de los hijos o de los padres. Otra cosa, los hijos. Si los hijos son menores y vosotros no habéis decidido quién es el tutor de ellos en el caso de que faltéis los dos, el sistema español, que está influenciado por la normativa europea, decide que los tutores de vuestros hijos serán las instituciones de protección de menores de la comunidad autónoma donde viváis. A ver, esto, que está bien para un niño que aparece por la calle o porque es el niño de un toxicómano o de una persona que tiene enfermedad mental, etcétera, etcétera, no es lo mejor para nuestros hijos. En esta idea que tenemos todas las madres de intentar mantener o ser el pilar de nuestra familia, está muy, muy importante la necesidad de decidir quién será la persona que vivirá con vuestros hijos y les dará los valores, les dará un poco la idea, la forma de pensar, el mood que vosotros tenéis en vuestra vida. Y ese es el tutor. Y vosotros podéis designarlo en testamento, porque la ley española dice que si el tutor no se ha designado en testamento por los padres o en otra escritura de tutoría, entonces será la comunidad autónoma. Esto lo podéis evitar perfectamente. Es más, podéis decidir, vamos a ver, el tutor es hasta los 18 años. Vosotros, que todos hemos tenido 18 años y 17 y 19 y 20, ¿pensáis que con 18 años se tiene capacidad suficiente para tomar decisiones? Pues desde luego, aunque seas inteligente y responsable, sí que entiendes lo que puedes, las decisiones, pero no tienes ningún tipo todavía
de experiencia. Entonces sería bueno que nombrarais además un administrador patrimonial para que vuestros hijos, mientras tengan una determinada edad, pues por ejemplo, mira, yo lo he hecho para mí, pues hasta los 25 para mis hijos, porque yo pensé en mí, digo, a ver, yo era abogado con 21, notario súper jovencísima, y era una tonta, porque no tenía experiencia de la vida. Y sin embargo me pensaba yo que sabía un montón. No, pues sí, tiene que ser hasta un momento que tú creas que puedes preguntarle a alguien. Entonces yo siempre aconsejo, oye, vosotros, que os debéis enfrentar de manera racional y objetiva y tomar la decisión de decir, oye, yo puedo morirme, claro que puedo morirme, todos nos vamos a morir. Puede ser que no me muera ahora porque la medicina me está cuidando y mi mente y mi positividad también me está cuidando para ponerme bien. Pero si yo tomo la decisión, aparto esto de mi vida, me olvido ya de qué va a pasar el día que yo no esté y hago un testamento y tomo decisiones adecuadas para mi pareja, para mis amigos, para mi familia y para mis hijos. Esto es el testamento. Como tenemos poquito tiempo, os voy a hacer otras 4 pinceladas más. Otra cosa más. Está el poder general preventivo. Esto es una maravilla. Vosotros cuando estáis enfermas, nosotras cuando estamos enfermas, tenemos que ser más egoístas y tenemos que dejar de responsabilizarnos de todas aquellas cosas que nos responsabilizamos siempre. Tenemos que encontrar tiempo para nosotros. Por tanto, buscar a alguien de vuestra confianza en quien podáis delegar y en que podáis delegar aquellas cosas que no hace falta que vosotros os ocupéis. Cosas como, por ejemplo, cuidar a vuestros padres, como por ejemplo ir al colegio con los hijos, como por ejemplo incluso hacer alguna operación que estéis pendientes, temas de vuestro trabajo, de vuestro negocio, etc. El poder es un instrumento que dándosela a la persona adecuada es un instrumento maravilloso. Y el poder general preventivo tiene la ventaja de que, primero, lo puedes revocar cuando te dé la gana. Segundo, sirve tanto cuando estás en plenas condiciones, que es cualquier poder, como cuando puedes perder durante un tiempo tu capacidad para tomar decisiones, porque a lo mejor la medicación o el devenir normal de la enfermedad te impide tomar esas decisiones o tu situación psicológica te impide. Entonces, es conveniente a lo mejor pensar, pues mira, durante esta época voy a hacer un poder general preventivo a favor de alguien que es o mi amigo, o mi padre, o mi madre, o mi marido, o mi mujer, o lo que sea, o mi hijo mayor, o mi hija mayor, y ellos me ayudarán y me quitarán de encima esta problemática. Este poder también puede ser muy importante para aquellas personas mayores que vosotros cuidáis, pues que deleguen en otra persona distinta que no seáis vosotros. Vosotros ahora os tenéis que dedicar a vosotras. Tenéis que ser egoístas, tomar las riendas de vuestra vida, pero sin culpabilidad, cuidándoos de verdad. Otra cosa que también podéis hacer, todas estas cosas, lo fundamental es que vayáis a vuestro notario de confianza y le expliquéis más despacio porque os puede explicar miles de matices que hay en cada una de las cosas que os estoy explicando ahora. Otra cosa importante también puede ser el nombrar un autotutor, porque a veces, antes estábamos escuchando a Amalia González, que ella tiene un cáncer metastásico y afortunadamente no le ha afectado a la cabeza, pero imagínate si tú tienes un cáncer que te afecta, tienes un tumor cerebral por una metástasis y pierdes la cabeza completamente. Yo, mira, tengo una persona muy cercana a mí que está en esta situación. Bueno, pues ese poder general preventivo que haya podido dar en su momento sirve para que alguien pueda tomar las riendas de la vida y no te encuentres con el patrimonio bloqueado, si hace falta pedir un préstamo, hacer una hipoteca o lo que sea para poder pagar la medicación o simplemente para tomar medidas adecuadas para vuestra familia. También vosotros mismos podéis decir, bueno, vamos a ver, imagínate que yo tengo una metástasis o lo que sea y llega un momento que pierdo la cabeza. ¿Por qué no decidís vosotras quién queréis que sea vuestro tutor? En vez de dejarlo en manos de un juez, que será lo que ocurrirá si vosotros no lo decidís. Ya sé que son temas muy duros, ¿no? De decir, ostras, me tengo que enfrentar a esto ahora con la que me está cayendo encima, pero yo creo que el afrontarlo con realidad, nos empodera. Es decir, oye, yo voy a tomar una decisión sobre mi propia vida, voy a ser la protagonista de mi vida y voy a decidir quién va a ser el tutor mío en el caso de que yo, mira, pierda la capacidad, o bien de manera total o de manera transitoria. O quiero que esta persona sea mi representante porque confío, o quiero que esta persona reciba mis bienes y yo finalmente acabo muriendo. Y luego está el tema, por último,
porque no me puedo extender mucho más para que pueda hablar y explicarnos lo que ha vivido la persona que, la paciente que va detrás de mí. Me encantaría que pensarais también cómo queréis que os traten en el hospital si os encontráis en una situación irreversible. Ahora sabéis que se está tratando la posibilidad de llegar a una eutanasia definitiva. No hace falta, podéis decidir que cuando se apruebe la eutanasia, pues aceptarla o no, pero yo creo que no hace falta ni siquiera llegar a ese punto. Vosotros podéis decir, oye, pues mira, cuando haya dos médicos, hay mecanismos legales previstos, cuando haya dos médicos que entiendan que no hay vuelta atrás, pues a lo mejor la medicación ya será como una situación encarnizada en la que realmente no merece la pena continuar. Evidentemente, si vosotros estáis bien, vosotros mismos lo decidiréis y diréis, pues mira, me haré una quimio más o no me haré una quimio más o me voy a hacer esto o no me lo voy a hacer. Pero si de repente tú ya no estás en condiciones de tomar decisiones, podemos poner, por ejemplo, el ejemplo de mi amiga metastásica que le afectaba a su cerebro, pues podéis designar a una persona a través de lo que se llama un testamento vital que hable con los médicos y cuando los médicos digan, no, es que ya no hay más que hacer, pues es que tú puedes decir por adelantado, mira, yo no quiero más medicación, no quiero más sufrimiento ni para mí ni para mi familia y yo descargo el dolor que genera en mi familia tomar esa decisión y lo que quiero es que no me den más fluidos intravenosos, no me den otro tipo de tratamiento y que me ayuden a bien morir, pues dándome la medicación adecuada como puede ser morfina o como puede ser otros medicamentos ahora más actuales para que tenga un cuidado paliativo y que pueda bien morir de forma natural. Es muy duro de lo que os estoy hablando, muy duro, porque, mira, yo recuerdo cuando me dijeron que tenía cáncer y mis hijas, una tenía 4 años y la otra tenía 3, y recién divorciada pensé, madre mía, la que se me viene encima. Pero recuerdo que tomar todas aquellas decisiones que tomé una detrás de otra me hizo sentir fuerte, ¿no? Y yo os encomiendo que lo hagáis. Luego hay otras tareas de las que yo no os puedo hablar porque no soy una experta, que son el tema de la posibilidad de pedir una incapacidad temporal, una incapacidad permanente. Hay grandísimos laboralistas que trabajan en diferentes fundaciones. Una de ellas, por ejemplo, aparte de que en Solti os puedan ayudar, hay una fundación que se dedica al tema legal también para pacientes con cáncer de mama que se llama Ágata, Fundación Ágata, y podéis entrar en internet y comprobar que hay abogados que de forma gratuita trabajan y os pueden dar asesoramiento sobre si podéis pedir, si la baja os permite tener esta incapacidad, si podéis tener una pensión, si no podéis tenerla, porque evidentemente en muchas ocasiones esto es fundamental también para, bueno, tener unos ingresos después de haber trabajado tiempo y tenéis derechos a ello. Y bueno, yo lo que os recomiendo como notario es que os acerquéis a la notaría que queráis, veáis que nuestra actividad es enormemente humana, pidáis consulta con el notario, no con el oficial, y le digáis, mira, tengo cáncer y necesito que me eches una mano y que me digas qué me conviene que haga para tranquilizarme. Y que lo hagáis y lo aparquéis. Y que toda vuestra energía la utilicéis en todo aquello que dice Fátima, en cuidaros, en quereros, en protegeros, en planificar y ser un poquito egoístas en ese sentido. Muchísimas gracias. Gracias, Camino. Qué maravilla. He disfrutado muchísimo. Me estaban diciendo, queda un minuto, pero yo no te iba a interrumpir. Podría seguir hablando, que esta moderadora no te iba a interrumpir. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos a intentar aguantarnos las preguntas hasta dentro de 10 minutitos, ¿vale? Si nos aguantas ahí, Camino, un poquito, que seguro que tendrás muchas cosas que hacer, pero es importante lo que estamos haciendo esta tarde, muy importante. Raquel, ¿dónde andas? Raquel Zapata. Hola querida Raquel. Es una de mis pacientes más optimistas, más queridas, más positivas, más colaboradoras. Es una maravilla, Raquel. Tiene un cáncer de mama metastásico, un cáncer de mama de tipo HER2, ¿verdad, Raquel? Ha participado en todas las iniciativas y estudios clínicos que existen y en los que no existen también está dispuesta. Y bueno, pues por eso yo creo que como
para dar un mensaje de optimismo desde el cáncer de mama metastásico, que es Ujú. realmente preocupante y es de lo que hablamos hoy, pues no quería dejar pasar que conocierais a Raquel. Adelante. Muchas gracias, Eva, y muchas gracias a Solti por haberme dejado participar. Pues a ver, me llamo Raquel, como habías dicho, soy paciente oncológico desde noviembre del 2011. Pues me encontré un bulto en la mama y bueno, todo fue muy rápido, en menos de 15 días ya me estaban dando quimioterapia. Luego vino la operación, la radioterapia, durante un año, al ser ER2 positivo, me dieron trastuzumab, lo que en el hospital llaman vacuna, y luego después empecé a tener estuve con terapia hormonal. ¿Cómo afronté la primera vez que me dijeron que tenía cáncer de mama? Pues realmente fue todo muy rápido, o sea, fue un shock. Para mí, pues lo único que quería realmente era que pasaran las quimioterapias y que todo fuera muy rápido. Entonces parecía que lo llevaba todo muy bien, realmente lo llevaba bastante bien. Pero me creó bastante ansiedad. Los efectos secundarios no los llevé mal, pero eso, lo único que quería era pues que fuera todo rápido, era como una carrera de velocidad y tampoco pensé demasiado, solamente quería que pasara y ya está. Todo terminó y en marzo del 2014 por casualidad me diagnosticaron cáncer de mama metastásico con afección ósea. Hubo un antes y un después en mi vida cuando me dieron este diagnóstico. La carrera que antes era de velocidad se había convertido en una carrera de fondo. Y como carrera de fondo, pues tenía que plantearme muchas cosas. El cáncer metastásico es el gran desconocido y el silenciado. ¿Por qué? Como ha dicho antes Fátima, por el miedo. Tenemos miedo a escucharlo y tenemos miedo a la muerte. Ahí es cuando se nos viene a la cabeza que nos vamos a morir, que podemos morirnos. Y eso es muy difícil de asimilar. Yo sobre todo lo que os quería transmitir era que hay vida en el cáncer metastásico y sobre todo esperanza. O sea, siempre hay que tener esperanza. Para mí es esencial el tener mi equipo de oncología, el tener confianza en ellos. O sea, yo confío plenamente en Eva. La doctora Ciruelo me parece, es que la conozco desde hace tanto tiempo que ya es como si fuera de mi familia y pues siempre confío en ella. Cuando las cosas van mal, o sea, que cuando mi cáncer se activa, ella siempre tiene un plan, es súper positiva, me dice, bueno, pues ahora vamos a dar un poquito de radioterapia o no sé, siempre me anima muchísimo. Y luego también tengo a Pablo Tolosa, el doctor Pablo Tolosa, que me da también mucha fuerza y cariño. Aparte del equipo de radioterapia, por el que paso entre distintas líneas de tratamiento y siempre ponen su plan, siempre tienen un plan B también. También quiero destacar la importancia de cómo te dan la información de que tienes un cáncer metastásico. En este caso es curioso, pero me lo dio el doctor Tomás Pascual, que hablará ahora. Y bueno, fue esencial en la forma de enfrentarme al tratamiento. Yo creo que toda la positividad, todas las ganas de seguir me las dio, fue en la forma que me lo dijo, con su sonrisa de siempre y me dijo varias cosas que quiero añadir. Me dijo que el cáncer de mama metastásico no era sinónimo de muerte, que tenía pacientes que llevaban muchos años con tratamiento y que tenían buena calidad de vida y que las estadísticas están para romperlas. Entonces yo me aferré a esto y me sigo aferrando a esto. Y bueno, pues después de todo esto, pues creo que me he convertido en una paciente activa. Me cuido, intenté empezar a cuidarme tanto física como psicológicamente. Físicamente, pues con alimentación sana, porque en la primera parte de mi tratamiento cogí bastante peso.
yo creo que era de la ansiedad, y pues estaba cansada y entonces pues no tenía actividad física. Aquí empecé a tener actividad física y empecé a cuidarme más. Empecé a hacer ejercicio, a caminar, a nadar y sobre todo aprovechar los días buenos. Hay días malos en los que quizá tengas dolor o has tenido la quimioterapia y no te encuentras bien, pero quitando esos días hay muchos, muchos, muchos días buenos. Entonces, en esos días tienes que aprovechar para hacer cosas que te gustan, para viajar, para hacer mil cosas, porque todavía pues tienes mucha esperanza y hay vida para todos. Entonces, también psicológicamente empecé a ir a la psicooncóloga y porque quería reducir sobre todo mi ansiedad y los miedos. A veces estos miedos, como ha dicho antes Fátima, son recurrentes y son también irracionales. Es normal tener miedo, pero lo que no puedes consentir es que el miedo gobierne tu vida. Y para esto están las psicooncólogas que son maravillosas. En nuestro hospital hay algo, no es tan grande como el 12 de octubre, no es tan grande el departamento como debería de ser, porque somos muchos pacientes, pero las psicooncólogas que hay son muy buenas y están muy pendientes. Otra cosa que me parece muy importante es la participación en ensayos clínicos. Para mí fue muy importante el participar en el ensayo Patricia, cuando me dejó de hacer efecto, por así decirlo, uno de los fármacos que había en ese momento más potentes, pues la doctora Ciruelos me dijo que sí quería participar en el ensayo Patricia y dije que sí. Para mí los ensayos clínicos son muy importantes porque son muy seguros, te dan la posibilidad de probar un nuevo fármaco que todavía normalmente no está en el mercado, con lo cual esto es una ventaja. Estás muy controlada con analíticas, con TACs, con pruebas de corazón, y si deja de funcionar, como fue en mi caso, al cabo de un año dejó de funcionar, pues te pueden cambiar, puedes salir del ensayo y cambiar de tratamiento. Pero durante ese año me dio un año de vida con mucha calidad de vida y durante ese año no tuve que estar con quimio, con lo cual pues os animo a que participéis y que cuantas más personas participen y cuanto más ensayos clínicos hayan, más medicamentos tendremos y más vida. Actualmente estoy participando en el proyecto HOPE y estoy súper ilusionada, estoy muy contenta porque es una oportunidad de que haya más investigación y además una investigación que hasta ahora no hemos tenido. Pues me apunté porque cumplía los criterios de inclusión, me han hecho ya una biopsia líquida, que es un análisis de sangre, van a analizar el genoma de mi tumor y con todo y con esto pues se supone que darán un tratamiento como más especializado, más dirigido a tu tipo de tumor. Y no solamente ya es por mí, sino por las personas que vienen detrás, por las personas, es pues una oportunidad para avanzar. Entonces, para finalizar, quería decir que, pues que tenemos que dar visibilidad al cáncer de mama metastásico, porque es la única forma de cronificar, de llegar a cronificarlo con más investigación. Y solamente también dar las gracias a la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico. Su lema es más investigación para más vida. Y yo creo que eso es lo que necesitamos, más investigación y más vida, y daros las gracias a todos los investigadores. Y si los oncólogos e investigadores no tiran la toalla por nosotras, pues nosotras no podemos tirar la toalla. O sea que mucha suerte y mucha esperanza para todas. Muchísimas gracias, Raquel. Muchísimas gracias, ha sido muy emotivo y muy bonito. Te prometo que el próximo día te paso la primera de la sala de espera para que no tengas que esperar. No pasa nada, estoy acostumbrada, es mi segunda casa. Había una paciente que me decía, doctora, yo he aprendido 3 idiomas gracias a usted de todo lo que he estudiado en la sala de espera, eso me decía. No sé. Bueno. Vamos a aprovechar los 5 minutitos de preguntas. Camino, hay mucha pregunta para ti.
Me voy a colar yo respuestas muy breves y yo soy muy rápida. Vale. Es tan importante todo lo que has dicho, tan realista y yo creo que tenemos una falta muy importante de consejos como el tuyo para las pacientes, para que ellas tomen la conciencia de que todas estas tareas hay que hacerlas y que eso les va a dar mucha tranquilidad después y se van a poder dedicar a las otras tareas, a las tareas de Fátima. Entonces, ¿tú crees que en los grupos cooperativos como el que yo represento, en las asociaciones, deberíais participar un poco más a nivel informativo para que todo el mundo tenga oportunidad de oír el mensaje tan rápido que has sido capaz de dar esta tarde? Bueno, yo lo hago en varias fundaciones. Evidentemente, ojalá, yo soy de la opinión que estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Y sobre todo, Tomás, no te lo tomes a mal, pero entre las mujeres más, porque a mí, bueno, no es que no me entienda con los hombres, me entiendo perfectamente, pero con una mujer a veces con una mirada ya me entiendo, porque tenemos unas vivencias parecidas, unos sentimientos parecidos, una problemática parecida, el tema de la sexualidad, imagínate. Entonces, evidentemente, creo que todos los grupos que intenten ayudar en este mundo, pues yo lo único que puedo deciros es que me pongo a vuestra disposición. Amalia, que ha hablado antes, que tiene un grupo, Raquel, que ha hablado ahora, si vosotros creéis que hay más gente, pues tanto yo como otros compañeros o compañeras que tengo, estoy segura que están dispuestos a colaborar y yo desde luego siempre os voy a decir que sí, seguro. Pero también os digo una cosa, no tengáis miedo a ir al notario. Y no quiero vender aquí las notarías, pero somos los grandes desconocidos. La gente llega a la notaría y de verdad que puede contar su vida porque de hecho lo hace. Y desde fuera, sobre todo en las ciudades grandes, estamos vistos como una persona a la que llegas, firmas y te vas. Pero los que hemos estado también en pueblos, todo el mundo que está en un pueblo sabe que el notario es la persona de confianza, pues como el cura de antes, ¿sabes? Cosas así, al que tú le preguntas y te ayuda. Pero es que no te ayuda solo porque sea mejor o peor persona. Es que es nuestra obligación legal. No lo sabéis, pero es verdad. Y los que nos dedicamos a esto lo hacemos encantadísimos, porque precisamente esto es lo que nos engancha a nuestro trabajo, el contacto humano. Muchas gracias, qué maravilla. Ya me gustaría a mí tenerte cerca, que tengo muchas preguntas. Preguntas Bueno, del chat, Camino. Vamos a elegir un par, por ejemplo. ¿El poder preventivo puede hacerse con tiempo? Es decir, si hago el poder pero sigo tomando yo mis decisiones hasta que decida dejarlo en manos de otra persona porque yo empeore. ¿Esto es así? Bueno, es que el poder preventivo no quiere decir que tú dejes de tener capacidad, es simplemente que tú lo estás haciendo ahora por si acaso dejaras de tener capacidad. Y entonces Perfecto. puedes modularlo y decidir que sea solo para cuando dejes de tener capacidad o porque lo usas porque, yo qué sé, porque prefieres quedarte en casa y no tener que ir a una cosa, a firmar un tema o no sé dónde o a negociar no sé qué. O sea, el poder a ti no te quita ninguna capacidad. Perfecto. ¿Es igual de efectivo un poder que un certificado de últimas voluntades? Bueno, ¿Y qué herramientas hay? Son cosas diferentes, ¿verdad? Totalmente distinto. Un poder es una cosa que tú das y facultas a una persona para que haga cosas, aquellas cosas que la ley te permite facultar, que son casi todas menos tu testamento, que es personalísimo. El testamento no se lo puedes apoderar a nadie, lo tienes que hacer tú, o casarte, o reconocer un hijo, de estas cosas tan personales, pero lo demás puedes dar poder prácticamente para todo. Y las últimas voluntades es otra cosa. Yo creo que las últimas voluntades es decir, oye, yo estoy explicándole a los médicos y a mi familia que si yo llego a estar en una situación en la que no puedo tomar decisiones acerca de la forma en que me mediquen o cómo se extiende, cuántas más pruebas o cosas me van a hacer, por ejemplo, el tema típico, ¿cuánto tiempo voy a estar enchufado a una máquina sin saber si voy a tener capacidad de volver atrás? Pues yo ya me he pensado, lo he meditado y le digo a mi familia y a los médicos, cuando los médicos penséis que no hay vuelta atrás y que cualquier cosa que me hagáis será una, entre comillas, una pérdida de tiempo, entonces, oye, desconectarme, no me hagáis más. Esto implica, primero, que no solo quitas responsabilidad para los doctores que tienen obligación legal de hacer todo lo posible por mantenernos en vida, sino que ayudas psicológicamente a tus hijos o a tu marido o a tu pareja
porque tú ya le estás diciendo, oye, yo es que si no tengo calidad de vida, si no tengo opción para vivir, es que no quiero seguir viviendo porque tampoco quiero que viváis, quiero que me recordéis como yo era, no que recordéis esto tremendo. Otra situación. Y, Claro quiero vivir, quiero morirme, pues de una manera sin sufrir, entonces quiero que me den algo, pues lo que sea, que vosotros sabéis lo que hay que dar, aunque esto acelere mi muerte, pues ya está, no pasa nada. Y el testimonio de últimas voluntades hay que ir al notario, ¿verdad? Me preguntan si, por ejemplo, una grabación o un vídeo podría ser suficiente. De momento no. Las voluntades anticipadas, esto que os he dicho, se pueden hacer o bien los colegios de médicos tienen en las webs colgados unas proformas para muchos casos en las que las puedes firmar delante de testigos. El único problema que tiene esta documentación privada es que se puede extraviar y puede no llegar a donde tiene que llegar, mientras que la documentación notarial nosotros estamos obligados a enviarlo y registrarlo y, por tanto, los hospitales públicos tienen acceso directamente a él. Aparte que estos documentos que os he dicho son baratísimos. El testamento cuesta 40 y tantos euros, el poder 60 y tantos o 70. O sea, son cosas tiradas de precio. Sí, mucho más fácil de lo que uno imagina desde el desconocimiento. Última pregunta para no cansarte y porque además se nos va el tiempo. Me preguntan si un juez debe ratificar el tutor o bien se tiene que respetar lo que cada uno ponga en el testamento. Vale. Vamos a ver, el sistema español establece que cuando tú designas un tutor ex testamento, a no ser que el juez valore o el Ministerio Fiscal valore que esa persona tiene una enemistad manifiesta contra ti o que se va a aprovechar de su patrimonio a favor suyo, entonces siempre lo ratifican. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones no hace falta. Hay dos cosas distintas. Uno es cuando es la autotutela, que tú te nombras un tutor a ti mismo, pues si tú das un poder general preventivo no hará falta que te incapaciten. Y otra cosa es el tutor que tú designas para tus hijos en el caso de que tú no estés. Entonces, como son menores, siempre hay un control del juez y del Ministerio Fiscal, pues para que allí no haya un batiburrillo y no hagan una cosa que no sea conveniente para ellos. Perfecto. Yo creo que está bastante claro. Hice al notario, que se puede ir, que son amigos. Bueno, mil gracias, bueno, Raquel. Muchísimas gracias. Gracias a todas y mucho ánimo, mucho ánimo. Bueno, gracias, chicas. Animaos, apuntaos a la Asociación Cáncer de Mama Metastásico, que son buena gente y nos ayudan a tener encuentros como el de hoy. Seguimos. Vamos al doctor Tomás Pascual. Tomás es este médico tan estupendo del que ha hablado Raquel, ratifico, que es además un excelente compañero y una excelente persona y un gran conocedor de lo que es la investigación clínica. Tanto es así que ahora ya nos dirige el departamento científico en el grupo Solti. Tomás, háblanos de lo que es el HOP, porque hemos oído y debe ser maravilloso, ¿no? Que todos hablan bien. Hola, buenas tardes a todos. Sí, soy Tomás Pascual y estoy aquí desde la oficina de Solti y en los próximos 10 minutos me gustaría daros un brochazo de lo que es el HOPE y por qué es tan necesario este tipo de estudios y cómo ha sido el camino para llegar a él y cómo desde la Asociación de Pacientes de Cáncer Metastásico realmente salió de ellas y ellas lo han hecho posible. Vale. Ahora. No. Perdón. Ahora. Bueno, cuando me planteé contar el HOPE, me planteé contarlo como yo cuento una primera consulta a una paciente. Y siempre hago el mismo esquema en la misma hoja, que normalmente luego me piden y se llevan a casa. Y entonces empiezo con un círculo grande donde digo que para tratar un cáncer de mama es fundamental conocer a la paciente. Tengo que saber si la paciente tiene 60 o 40 años, si tiene un infarto o no lo ha tenido, si está casada, si no está casada. Tengo que dar forma a la paciente que tengo delante. Hay una segunda parte y es que tengo que conocer la extensión del tumor. Es decir, necesito saber el TAC, la mamografía, la resonancia. Dependiendo del estadio y del momento, tendré más o menos pruebas de imágenes o necesitaré más o menos pruebas de imágenes para saber la extensión de ese tumor. Y hay una tercera parte, que es que necesito conocer el tumor. Necesito rellenar nombre, apellidos y características. Y cuanto más nombres, más apellidos y más características tenga ese tumor, más fácil va a ser para mí y para todo el equipo de oncología
de los múltiples médicos que pueden llegar a tratar un cáncer, elegir o seleccionar el mejor tratamiento. Y al igual que el círculo de paciente no ha cambiado mucho desde que yo empecé la oncología hasta ahora, es decir, las pacientes siguen teniendo más o menos la misma edad, los tratamientos siguen siendo más o menos iguales y los antecedentes familiares o personales siguen siendo más o menos los mismos y la extensión, el estudio de extensión más o menos sigue siendo lo mismo, porque yo soy joven y ya existía el PET, el TAC, la resonancia, la mamografía, y no ha habido una gran evolución. En la parte del tumor, en estos 10 años que llevo en la oncología, ha habido un cambio radical. Cambio tan radical que cada vez, afortunadamente, tenemos más nombres, más apellidos y más características. Y esto se basa en que, gracias a los últimos años, ha habido un gran desarrollo de lo que llamamos la medicina de precisión. ¿Y qué es la medicina de precisión? La medicina de precisión consiste en que yo tengo una característica del tumor, le doy un nombre, un apellido, una característica y soy capaz de tomar una decisión terapéutica. Es decir, característica, tratamiento. ¿Y en qué me baso en esa decisión? Pues porque voy a poder ser capaz de seleccionar un grupo de pacientes respondedores, por ejemplo. Voy a ser capaz de seleccionar un grupo que tiene una gran probabilidad de responder a un tratamiento, o a lo mejor no, a lo mejor lo que me está diciendo esa característica del tumor es que este grupo de pacientes no va a responder a este tratamiento y que tengo que buscar otra opción terapéutica. O a lo mejor lo que me va a decir esa característica es: este paciente tiene un gran riesgo de efectos secundarios para este tratamiento. Busca otro porque este tratamiento o lo va a tolerar mal o directamente no lo va a tolerar. Entonces, en los últimos años hemos sido capaces de ir conociendo cada vez mejor el tumor para poder elegir mejor los tratamientos. Y esto ha hecho que poco a poco tengamos más información y que necesitemos esa información para decidir mejor cada uno de los tratamientos. Porque ¿cuál es nuestro objetivo? Y sobre todo, ¿cuál es nuestro objetivo en la enfermedad metastásica? Nuestro objetivo en la enfermedad metastásica es cronificar la enfermedad. ¿Cuánto? Cuanto más mejor. Cuanto más tiempo y mejor se viva, mejor estaremos cumpliendo nuestro objetivo. ¿Y qué pasa? Pues que los tratamientos convencionales, y hablo de tratamientos convencionales en tratamientos que están elegidos por una gran cantidad de pacientes, como puede ser la quimioterapia o puede ser otros tipos de tratamientos que utilizamos en la oncología, han llegado a su techo terapéutico. Es decir, son tratamientos eficaces, por supuesto, es verdad que son tratamientos con efectos secundarios, pero es verdad que tenemos que empezar a seleccionar mejor a los tratamientos que ofrecemos a nuestros pacientes. ¿Y existe esa forma de seleccionarlas? Sí, existen un gran número de fármacos que son más personalizados, que tienen menos efectos secundarios y que tienen resultados indiscutibles porque encontramos una alteración y encontramos un tratamiento. El clásico ejemplo y el primero que apareció y que ya salió esta tarde es el cáncer de mama ER2 positivo. El cáncer de mama ER2 positivo, en vez de tener una molécula que se llama ER2 en cada una de sus células tumorales, tiene a lo mejor 1000 moléculas y somos capaces de encontrar fármacos que bloqueen esa proteína, que bloqueen esa molécula que está diciendo a la enfermedad, divídete y crece. Bloqueamos esa información y conseguimos controlar la enfermedad y conseguimos controlarla mucho más tiempo. Y al ser algo que caracteriza a nuestro tumor, son tratamientos que en general tienen muchos menos efectos secundarios. Y al final, ¿qué conseguimos si seleccionamos mejor los tratamientos? Conseguimos ganar tiempo. ¿Y por qué ganamos tiempo? Porque tenemos más herramientas y más líneas. Y si ganamos tiempo, ganamos esperanza. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos años? En los últimos años hemos conseguido, en gran parte, aunque nos queda mucho camino, ir desentrañando la complejidad biológica del cáncer de mama. Es decir, hemos conseguido ir caracterizando poco a poco el cáncer de mama. ¿Cómo? Pues a diferentes niveles, mirando el ADN, mirando el RNA, mirando las proteínas, mirando el sistema inmunológico que se relaciona con el cáncer y utilizando diferentes plataformas, diferentes técnicas para ir dando una imagen del cáncer desde el punto de vista biológico. Igual que, por ejemplo, yo puedo utilizar una mamografía, una eco o una resonancia para mirar la mama. Y eso me va a dar una imagen muy completa de la mama y del tumor en su extensión. Pues si yo utilizo diferentes plataformas, voy a conseguir ir viendo el tumor en diferentes puntos. Esto se ha hecho y se hizo un esfuerzo global en un gran número de pacientes. Y el proyecto más conocido y más importante es el cáncer del genoma humano, y específicamente en este caso el atlas del genoma del cáncer de mama. ¿Qué pasa? Que estas alteraciones de estos estudios que se han llevado hasta ahora se han hecho principalmente en cáncer de mama
temprano en cáncer de mama, precoz en cáncer de mama, localizado. Y lo que necesitamos ahora es más información o información directamente relacionada con el cáncer de mama metastásico. Y ahí aparece HOPE, un estudio diseñado desde las pacientes de cáncer de mama metastásico para conseguir caracterizar mejor el tumor de nuestras pacientes. ¿Y por qué? Pues porque cada vez tenemos más tratamientos específicos para alteraciones. Entonces tenemos que ir descubriendo, estudiando, viendo esas alteraciones en nuestros pacientes para elegir tratamientos. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, el cáncer de mama HER2 positivo se presenta en 1 de cada 5 pacientes, hay alteraciones que solo se presentan en 1 de cada 20 o en 1 de cada 25. Por lo tanto, tenemos que utilizar plataformas que nos vayan seleccionando a las pacientes para ir buscando características que a lo mejor solo presentan 1 de cada 100 o 1 de cada 200. Pero que al final tenemos un gran número de fármacos para utilizar en un grupo reducido de pacientes. A partir de esta idea, de esta necesidad de hacer oncología moderna y de estudiar mejor el cáncer de mama de nuestros pacientes, aparece HOPE. Aparece desde la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico, que tiene muy claro que más investigación para más vida, es decir, más investigación nos dará más tiempo, nos dará más opciones, nos dará más armas y conseguirá aunar la práctica clínica asistencial con la práctica clínica de ensayos de lo que sería de investigación y unarla en un punto intermedio, que es lo que llamamos la investigación translacional. Esto sería el proyecto HOPE, que luego os voy a poner un vídeo, luego os vamos a poner un vídeo que va a resumir poco el camino de la paciente, pero más o menos consiste en registrarse en una página web específica. En esa página web específica, una vez que te has registrado y que has dado consentimiento para la cesión de tus datos, aparece un formulario que se rellena para ver si se cumple una serie de criterios de inclusión. Cuando esos datos de criterios de inclusión se revisan desde la oficina de Solti, se da el OK y eso te da un número de paciente y te da la dirección del laboratorio SYNLAB más cerca para que puedas acudir a él. En el laboratorio SYNLAB se firmará un consentimiento informado donde explicarán los 2 estudios que se van a hacer para conocer mejor la biología de tu tumor y a partir de ahí, SYNLAB y desde la oficina de Solti se gestionará para conseguir una serie de resultados que nos puedan dar información a ti, a tu oncólogo y, por supuesto, a todos los demás. Desde la oficina, como bien ha dicho Raquel, desde la oficina de SYNLAB se extraerá una analítica de sangre para determinar el DNA circulante tumoral y, por otro lado, ellos gestionarán la recogida del tumor en vuestro hospital de referencia o allí en el servicio de anatomía patológica donde se encuentre y sobre ese tumor se realizará la secuenciación del DNA, que no deja de ser buscar las alteraciones que han ido produciéndose desde la célula sana hasta la célula tumoral para poder ver qué caracteriza al tumor que queremos tratar. Durante todo este proceso existe un seguimiento del paciente desde la oficina y la verdad es que todo el mundo de la oficina de Solti, que somos más de 50 personas, está muy volcado en el proyecto. Es verdad que ha superado nuestras expectativas y en menos de un mes se han registrado más de 200 pacientes. Esto ha hecho que en las primeras semanas hayamos muerto un poco por éxito y que en el primer día se colapsó la página web, cosa que ya se ha solucionado y ahora ya todo el sistema está rodando, pero ha hecho que entre el COVID y el primer empujón de 200 pacientes de golpe, pues es verdad que haya costado rodar un poco más la máquina de lo que estaba esperando. Es verdad, y como siempre digo, lo importante, evidentemente la información, cuanto antes tenerla mejor, pero lo importante es que la información esté bien y que la información sea veraz. ¿Vale? Entonces, no pasa nada si se tarda 2 semanas más de lo esperado en tener esta información, porque esta información no va a cambiar. Y esta información se va a poder utilizar ahora o cuando haga falta. Aquí podéis ver cómo se gestionarán las muestras y al final lo importante es que esa información te llegará a ti y será evaluada por un comité de expertos, 20 personas punteras de la biología tumoral, tanto biólogos como oncólogos médicos de diferentes hospitales españoles, que darán un informe y enviarán un informe con todos los resultados y con la decisión del comité
a la paciente, y en el caso de que la paciente lo haya decidido así también, ella podrá dar el email del oncólogo y el oncólogo estará informado en todos los pasos de este proceso. Por supuesto, desde la oficina de Solti se acompañará a todas las pacientes para ir solucionando los problemas y poder conseguir que todo el programa sea un éxito. Porque al final, nos engañemos, desgraciadamente en España tenemos muy buena medicina, pero necesitamos más en la oncología, necesitamos tener más medicina de precisión. Es una encuesta que se realizó el año pasado por la Sociedad Española de Oncología Médica en 84 hospitales. Y 43% de los oncólogos identificaban barreras en los accesos de los fármacos y el 84% de los hospitales no disponían de una comisión de biomarcadores, es decir, no disponían de un comité o no tenían la posibilidad de determinar estos biomarcadores. Y además existe una regulación específica o no existe una regulación específica para que todo este programa sea equitativo en todo el territorio. Por lo tanto, al final lo que pretendemos con HOPE es poder seleccionar o mejorar la selección de nuestros pacientes en respondedores, no respondedores o pacientes que tengan otra serie de información que nos puedan aportar para mejorar el tratamiento. Pero además es verdad, y esto hay que reconocerlo, que a pesar de HOPE aún tenemos muchas pacientes azules. Pero gracias a este programa conseguiremos también recoger la información y que en los próximos años, gracias a todo el esfuerzo de nuestras pacientes que han participado en este proceso, podamos identificar más pacientes respondedoras, más pacientes no respondedoras y tener más información veraz para seguir mejorando. Por lo tanto, al final, lo que pretende HOPE no es otra cosa que implementar la oncología de precisión en nuestros hospitales, asegurando un diagnóstico molecular, asegurando el acceso a fármacos de la investigación, para medir los resultados en una vida real, empoderar a nuestros pacientes, que ha salido varias veces en esta tarde, y formar a los oncólogos también en el diagnóstico molecular y en la investigación clínica translacional. Muchísimas gracias. Y ahora os van a dejar un vídeo muy cortito de 1 minuto explicando mejor que yo todo lo que es el recorrido del paciente durante el programa. Cada cáncer es diferente. Por eso nace HOPE, un programa de investigación colectiva para el cáncer de mama metastásico promovido por Solti, en el que podrán participar 600 personas con este perfil. El objetivo es recomendar un tratamiento personalizado según el estudio genómico de su tumor. Si quieres participar, descarga la app de Solti, crea tu perfil dentro del apartado HOPE y rellena el formulario con tus datos clínicos. Puedes darnos el contacto de tu oncólogo si quieres que él también participe en tu caso. Verificaremos tu perfil y en pocos días recibirás una notificación de HOPE. Si cumples con los requisitos, estarás dentro del estudio. Entonces podrás llamar a SynLab y te dirán dónde dirigirte. Allí firmarás el consentimiento en papel para que recojan tu muestra de tumor en el hospital y te extraerán sangre para la biopsia líquida. En la app podrás rellenar el formulario con tu historia clínica. Después, solo te quedará esperar. Nosotros nos ocuparemos de enviar los resultados al Molecular Advisory Board para que sean analizados. Al cabo de unos días, recibirás a través de la app el informe del MAP con su recomendación adaptada a tu caso. Si así lo escogiste, tu oncólogo también recibirá el informe y podréis decidir conjuntamente los próximos pasos a seguir. Este proceso durará alrededor de 1 mes, pero estaremos a tu lado y seguiremos tu evolución durante los próximos 3 años, en los que podrás estar al día de las actividades que organiza Solti y otras asociaciones de pacientes. Tu contribución permitirá poner en común todos los datos y seguir investigando para encontrar más terapias. Las pequeñas cosas, si se juntan, son más grandes. Creo que entre el doctor Tomás Pascual y el vídeo os haya quedado muy claro lo que es HOPE. Es una iniciativa absolutamente atrevida, difícil y desgraciadamente difícil de continuar y de soportar. Vivimos en un país, como decía Tomás, donde la medicina es muy buena, pero quedan flecos que no están bien cubiertos. Estas iniciativas son difíciles de mantener,
no se suelen cubrir ni por aseguradoras en el entorno privado ni tampoco por la seguridad social, salvo algunas excepciones. Y fijaos, es que esto está cambiando en la enfermedad luminal, que es lo que ocurre en el 70% de las pacientes con cáncer de mama avanzado. Ya necesitamos tener un par de resultados que vienen de este tipo de plataformas, por ejemplo, un gen que a veces está mutado, el PI3 quinasa en 1 de cada 2 pacientes, o otro, el SR1, en el 40% de las mujeres que han recibido un tratamiento hormonal, y que esto nos puede llevar a modificar la decisión de tratamiento. Entonces, es muy grave que esto no esté cubierto ya por la sanidad, ¿no? Por eso, a través de Solti, siempre pensando en vosotras, pues intentamos llegar. Pero, Tomás, siendo realistas, ¿cómo ves el futuro del proyecto? Es decir, ahora podemos tener muchas pacientes, esto funciona, pero dentro de un año, ¿dónde vamos a estar? Pues yo espero que dentro de un año, por un lado, tengamos resultados, y eso siempre es positivo y por lo tanto siempre ayuda a continuar, y los vamos a tener porque los tumores, como las sangres ya se están mandando, es decir, se está buscando el DNA en sangre en el momento preciso que la paciente acude al laboratorio para tener un perfil que luego se complementará además con el perfil desde la biopsia tumoral, pero es verdad que a pesar de todo el apoyo de las asociaciones de cáncer de mama metastásico y otra serie de colaboradores, para mantener todo esto hace falta un esfuerzo económico. Ya. A pesar de Sí, que... sí, está claro. Yo creo, bueno, en eso estamos, en la Junta de Solti, estamos. trabajando muy duro. Exactamente. Sí, en conseguir soporte, ¿no? Para promover estas iniciativas. Ya solo llegar hasta aquí ha sido un éxito. Sí, totalmente. Nadie se atrevía y nadie lo hubiéramos pensado. Yo era escéptica y mira, tengo que darle las gracias a los que habéis trabajado muy duro por ello. En un 50% de casos no hay ninguna mutación, ¿vale? Y eso no es malo, eso es bueno, de hecho, porque muchas mutaciones que encontramos llevan, desde luego, tienen un efecto predictivo de qué tratamientos se pueden utilizar, pero algunas incluso tienen un mal pronóstico. Así que en caso de que no encontremos ninguna mutación, no pasa nada. Se utilizan los fármacos que no van dirigidos frente a ninguna de estas alteraciones. Así que tranquilas, incluso mejor. Tomás, ¿se pueden utilizar, me preguntan, las muestras de biopsias de hueso? ¿Son válidas normalmente para hacer estos análisis? Si la extracción del DNA de la biopsia es suficientemente buena, sí. Pero es verdad Perfecto. que por el proceso de descalcificación sobre la biopsia del hueso, muchas veces da problemas. Y una vez que extraes el DNA, no tiene la calidad óptima para determinar Claro. En ese caso, habrá situaciones en que las pacientes no tengan biopsia o que la biopsia que tengan no es lo suficientemente buena como para un Claro. resultado fiable a nivel tal. Bueno, tendremos la información De la sangre, ¿no? Por Es decir, ejemplo, claro. la información nunca es poca. Eso Siempre, es, exactamente. siempre Sí, a mí tendremos más información sin hacer nada. no me ha quedado muy claro a nivel logístico. Cuando el paciente va al laboratorio de SYNLAB, en este caso, ¿Sí? a hacerse su analítica, el laboratorio pide la muestra del tumor al hospital de donde procede el paciente. ¿El paciente tiene que llevar la muestra o tiene que hacer algo? No, es SYNLAB quien gestiona, bueno, donde procede el paciente, donde esté la muestra, porque no hay que olvidarse que hay pacientes que se tratan en su hospital de referencia, pero a lo mejor son operados en otro hospital. Claro, sí, por Entonces, supuesto. pero SYNLAB Vale. pide la muestra al hospital donde la paciente le refiera. Es decir, pues mi muestra... Es Aquí SYNLAB también, quien gestiona el envío aquí a Barcelona, Hospital Clínic, donde se hace el control de calidad y donde desde ahí se corta para el test de genético. Foundation One, en este caso, para la secuenciación de DNA. Por curiosidad, Tomás, ¿cuánto vale si yo me quiero pagar un Foundation One? ¿Cuánto me cuesta de mi bolsillo? A ver, esto está en torno a los 2.000, 4.000 euros, dependiendo principalmente del país y demás. Pero vamos, está en torno a... Para que veáis el esfuerzo que supone. Y sin embargo, estamos mal acostumbrados a pensar a corto plazo, a pensar que esos 3.000 euros. Y es la mejor manera de invertir a largo plazo, saber exactamente quién de vosotros, y gracias al conocimiento del tumor, van a obtener un beneficio de un fármaco que en otro caso a lo mejor no hay por qué gastar en ese fármaco y podemos orientarnos a algo distinto, ¿no?
A ver si esto lo entienden los de arriba, que al final son los que toman las decisiones. Desde luego. Bueno, son las 6:30. Tomás, muchísimas gracias. Gracias al equipo de Solti que estáis ahí. Gracias a todo el departamento de comunicación, a todos los pacientes y compañeros que me habéis acompañado esta tarde. Gracias a la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico, que representáis un fleco de la enfermedad tan importante, tan sensible y tan necesitado de investigación. Y desde luego que siempre contaréis con nosotros desde el Grupo Solti. Hasta la próxima.